Bienvenidos y bienvenidas a Esto No Es Un Podcast NBA, el programa de los que no les importa vivir al revés del resto del mundo. Mi nombre es Sergio Rabinal y me acompaña una semana más el incombustible Javier R. Rodríguez. ¿Cómo estamos, Javi? Mala semana para decirlo incombustible porque entre gripe y migraña y demás. Pero bueno, oye. Sí, yo me reí de ti diciéndote ¿quién se pone malo tantas veces? Y automáticamente grabamos un jueves y el viernes estaba yo tirado en la cama muerto. Nah, caramba, esa bitch. Pero bueno, es una de las desventajas de quedarse por noche viendo partidos. Que tu sistema inmune, pues oye, quieras o no, baja y te entra cualquier cosa. Ostras, esto lo he hablado con algún amigo que trabaja de noche o que le tocan turnos de noche, y a mí un año que mi jefe decidió que tenía que trabajar un mes entero de... Mi ex jefe, que tenía que trabajar un mes entero de noches, igual me puse malo después, igual estuve malo a la mitad del turno, o sea, de todo el mes que estuve currando de noche. Sí, no. Como trabajes de noche, no sé si son los ciclos circadianos esto o cualquier movida, pero está maravilla. Yo me acuerdo que el año que más, vamos, que peor he tratado mi cuerpo, que fue 2017, porque entraba a cura a las 7 de la mañana y me quedaba todos los días hasta las 5 viendo la NBA. La ocasión lo merecía. Sí. Veréis ahí a Thomas como quinto para el MVP, merecía la pena. Pero me acuerdo que era coger vacaciones, porque ahora más o menos es la semana que te tratas un poco mal, empiezas a pillarlo todo. Pero este año, que fue todo el año así, era pillar vacaciones malo. Todo el mes de vacaciones que tuve ese año me lo pasé enfermo. Yo ya sabes que soy una persona que se cuida muchísimo y aún así, Sí. aun tomando mucha fruta, aun tomando mucha agua, me puse igual malísimo. O sea, que si garganta, que si tripas, o sea, muy mal. No recomiendo a nadie trabajar de noche, pero sí que se recomiendo ver los partidos en directo, que se gana mucho, hombre. Sí, hombre. No, y además, es que es lo de la excusa de es que no voy a ver los partidos porque es por la noche. Una cosa magnífica que tiene el League Pass no es solo que puedas verte los partidos por la mañana siguiente, sino que puedes verte los partidos de todo el año. Que es un ejercicio cojonudo antes de empezar a grabar cualquier cosa o de escribir un artículo, que es darle para atrás al League Pass y verte los partidos de los que vas a hablar. Nadie te va a echar de casa por eso. Yo además le pilla un gusto al All Possessions porque ya es como un producto perfectamente empacado que te quita toda la mugre. Vas solamente a lo gordo. Es el buen jamón. Es buen jamón. No, a mí el All Possession es una cosa que me ha hecho mucho bien porque he podido pasar de verme un partido por las mañanas, porque quieres entre el que das el clic para adelante, no sé qué, anuncios tal cual, a poder verme dos. Ya te digo, el Sí. antes de currar y luego el de tener de fondo y a afrontar el día de otra manera. Incluso días como hoy, por ejemplo, que no tengo a la señora en casa y que tengo que comer solo, un partidito ahí para verlo mientras estás Partiditos comiendo. sabrosón, un buen Hornets Pistons. Entra muy bien. Entra eso. Claro, porque muchas veces que la ventaja que tiene de verlo en directo, que es hay tantas pausas que puedes meterte en Twitter y compartir tu experiencia con los demás, que es lo que nos ha traído las redes sociales, pues durante el día no las necesitas, porque muchas veces te pones al móvil en una pausa y no vuelves a reconectar, porque entre que ya sabes cómo acaba Claro, y demás. Queda un poco feo. Claro, queda un poco feo decir, joder, qué pedazo de segundo cuarto que se ha marcado Dyson Daniels. Y mientras tanto estás viendo que la gente está hablando del Grok y de no sé qué. Llegas al nivel de Sergio Ramos felicitando a las campeonas de españolas, creo que fue de balonmano, de natación, de una cosa rarísima, una semana y media después de haberlo ganado. Hoy venimos con muchísimas ganas de este programa y la verdad es que venimos calentitos. Venimos los dos calentitos con ganas de esto, porque es que esta semana, Javi, además de ser el episodio 40, nos toca casi llegar al presente en este serial que hacemos de la contrahistoria de la NBA, porque hoy toca hablar de la década de 2010. Así que vamos, sin perder más tiempo, y arrancamos. I mean, listen, we talking about practice. Not a game. We talking about practice. Did you call bank? I call game. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! That happens. Dragic misses the technical foul on Rasheed Wallace. He's gone. Chasing that farewell tour. They don't run you like that.
Is that a trick question? You tell me. They gave up Kwame Brown. Who First cares? rounders. Kwame Brown is gone. The organization and everyone else in Boston, you guys will have me back. I plan on re-signing here next year. Toda historia buena necesita un villano, y en la década de 2010 ese papel lo desempeñó LeBron James. Era una tarde de julio en los estudios de ESPN en Connecticut cuando LeBron James cambió la historia de la NBA y del deporte, abriendo en canal la liga y convirtiendo la agencia libre en un verdadero mercado de jugadores. La decisión de aquel chaval de Ohio inició una era cuyas consecuencias todavía vivimos. Una década de 2010 que empezó con un anillo de los Lakers y que terminó precisamente con LeBron James yéndose a Los Ángeles. Javi, en este programa nuestras historias convergen porque ambos realmente empezamos a seguir la liga de manera de verdad, no viendo el partido del Blues o de 4 en abierto, sino siguiendo día a día la competición, lo que decías antes, gracias a Twitter, gracias a los blogs y demás que ya hemos tratado en otros programas, pero me gustaría preguntarte para empezar, háblame un poquito de la final de las finales de 2010 y por qué te gusta tanto Ron Artest. Vete a tomar por el culo. No solo tengo que ver perder las finales contra los Lakers, contra Kobe Bryant, contra Pau Gasol con un triple decisivo de Ron Artest, sino que encima al día siguiente tenía examen de prehistoria general 2. Bueno, al día siguiente a las 2 horas. Es que además ya lo has contado, Claro, y además tuvimos que la conversación de prehistoria. penqué como un animal. A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Por los Big Threes? ¿Por LeBron James, que ya las has dejado votando? ¿Por las redes sociales? Es que es la de... No me cambies de tema porque te he preguntado sobre las finales de 2010. Es que en el anterior no hemos hablado del campeonato de los Celtics y hay que enlazarlo con los Big Threes. Danny Ainge llega allí y descubre que en los últimos 20 campeonatos, quitando los Pistons, todos contaban con un Big Three en el que había como más o menos 2 Hall of Famers y un All-Star, y monta el proyecto de los Celtics que dicen en plan de, ojo, Big Threes. Problemas, estos Big Threes, este Big Three de Boston, porque por ejemplo los Lakers ganan 2 anillos, si no me equivoco, en 9 y 10, son un poco la excepción a esa norma, porque ellos simplemente tienen a Kobe y a Pau Gasol con ese traspaso que, madre de Dios, Virgen Santísima, algún día lo estudiará la liga y lo devolverá. Pero bueno, estos Big Threes alcanzan su punto de máximo porque el de los Celtics están ya en el ocaso de su carrera. Ni siquiera Garrett es el jugador que habíamos dado anterior. Justamente con la primera víctima de ellos, que es LeBron James. LeBron James, talento generacional, mejor jugador de la historia. Hemos dejado el anterior serial con ese jugador que había llegado con más expectativas de las que ha llegado nadie en la historia de la NBA a la liga. Y que las ha superado. Y que las había superado. Aquí le tenemos también el punto de... Carmelo ha hecho unas finales de conferencia, tiene tiros decisivos. Era la conversación que había en la época. Sí. Y de repente empieza a chocarse contra un muro imposible de vencer porque tampoco tiene el mejor casting a su lado. Sí que es cierto que un poco infravalorado de tanto darle palos, pero yo creo que el punto clave no son esas finales de conferencia 2010 de las que se han hablado tantas veces, sino que el año anterior... El hecho de ver cómo los Magic hacen lo que hacen y demás, yo creo que es cuando empieza el run en su cabeza, y luego volver a 2010 con unos Celtics que no son el Juggernaut del 2008, que ya se ha visto a Garnett caer, ya le empujan directamente a ese proceso de decir, mira, lo siento mucho, no lo puedo lograr aquí, no creo que la franquicia esté a la altura de mi talento, que es básicamente lo que viene a decir en esa decisión, y robándole la idea que planteó Bill Simmons 2 meses antes no sé si fue en su podcast o en la famosa página 2, monta... yo creo que va a pasar a la historia como algo positivo, porque cuando se hable de esta época, que va a ser sin dudas la época del empoderamiento de los jugadores, la imagen va a ser esa, porque hemos ya hablado en este serial que esto ya lo habré mucha gente antes, que quizás lo de Shaquille fue más sonado en su momento, pero es la imagen de lo que es el empoderamiento de los jugadores, es decir... Yo me llevo aquí, no solo es que simplemente con yo irme voy a crear un Juggernaut en Miami, porque encima voy a juntar con 2 colegas, no es que vaya un equipo a montar o no, voy a ir allí a montarlo, voy a dejar tirado al mercado más grande del este, que son los Knicks, que lo hagan casi por supuesto con el New York Times, incluso poniendo portadas semanas antes, es decir, voy a acabar incluso con el paradigma de los grandes mercados y va a ser el jugador el que decide dónde se va a montar un superproyecto, con quién lo va a montar. Y ya te digo, dejando a un lado a un gran mercado y dejando la que ha sido su casa en el puto barro.
Es increíble lo de la figura de LeBron, o sea, y creo que la mejor manera, antes que lo planteabas un poco, de esa serie de playoffs entre Celtics y Cavs, que en el libro de Gonzalo, en el último, en el viaje al centro de la NBA, lo relata perfectamente cómo se vive. Yo recuerdo perfectamente esa manera de romper, de tirar la camiseta yéndose por el túnel de vestuarios, que es súper icónica, representativo de que ya sabes por dónde van a ir los tiros con LeBron, no hay puntadas sin hilo nunca, incluso con lo joven que era en esa época, pero es también todo lo que se ve abocado LeBron en un momento en el que dices, tienes a unos Celtics, como decías antes tú, que tampoco eran una auténtica maravilla, que eran un equipo de cemento armado, que estaba dando sus últimos coletazos, que incluso Kendrick Perkins ya estaba, el pobre hombre, pidiendo la hora, aunque le quedaban ya varios años de carrera, pero no era el mismo equipo que en el año 2008-2009. Era un equipo mucho más limitado y al que las lesiones le habían afectado. Pero sí que es cierto que lo habíamos dejado ya en el tintero, el tema de los Celtics en el pasado episodio del serial, perdón, sí que recuperan la figura del Big Three. O sea, porque esa manera de vamos a construir un equipo alrededor de 3 estrellas nace os toma, mejor dicho, forma en la década de 2010, aunque se produzca en 2008. Y la principal consecuencia se da con Miami, se da con LeBron James, y ese voy a llevar, lo que decías, mis talentos, no es decido firmar, sino la frase icónica de voy a llevar mis talentos a South Beach. ¿South Beach era? South Beach. South Beach. Claro, esto sí que es un punto muy importante porque es uno de los temas que queremos hablar aquí. Esta década es la década de los Big Threes. Big Threes de pretenders y Big Threes de contenders, porque hemos tenido casos como los Lakers de Steve Nash, de Dwight Howard y Kobe Bryant y Pau Gasol, evidentemente. Los Brooklyn Nets de Paul Pierce, Deron Williams, Kevin Garnett y Joe Johnson, que ese era un equipo increíble. El de los Knicks, si me apuras, con J.R. Smith, Amar'e Stoudemire y Carmelo Anthony. E incluso los Clippers, porque es que esta década, como decíamos antes, es una década muy, muy, muy larga. Y al mismo tiempo tengo la sensación de que se me hace corta. Sí, encima abre las dos vías que encima fue un debate bastante generalizado durante la década, que era el diferenciar, yo por ejemplo di mucha cera con esto, que era diferenciar entre el Big Three formado por traspaso y el Big Three formado por agencia libre. Porque por un lado tienes estos que son como el de los Celtics, por poner ejemplo exitoso, o el de los Knicks, por poner uno que fue todo lo contrario, que es, en cierta manera se considera más legítimo porque no dejas de estar entregando algo a cambio de lo que recibes y estás demostrando un punto de yo soy más listo que tú porque te estoy ganando el trade, porque te estoy dando muchas cosas, Claro. pero yo soy el que gana. Es como una prueba una demostración de mi gerencia tiene lo que hay que tener y además es inteligente, no como la de los Knicks, que vendió el oro para conseguir a Carmelo Anthony. Exacto. Y se contrapone esto, que es un estilo más tradicional, el de los Celtics, porque es algo que ya se había visto en la NBA, los traspasos, aunque no con esa magnitud ni con esa frecuencia, pero ya hemos visto traspasos en la NBA, era algo que era la moneda de cambio habitual en la liga, pero claro, lo de LeBron James abre una nueva vía que es, yo simplemente tengo que tener espacio y ni siquiera tengo que ofrecer un proyecto. Con mucho puedo ofrecer un jugador, un entrenador o un entorno atractivo. Lo cual solo hace que restar muchísimas más opciones a las que ya tenían los mercados pequeños. Porque un mercado pequeño, si hace buenas cosas, como estaba siendo el caso de Denver, por ejemplo, mira, me he hecho una estrella en el draft, pues mira, puedo cambiarla Sí. de un equipo competente. Encima les quitas esas vías porque puedes tener que una ciudad, una franquicia que la única historia que tiene es un anillo que ya consigue también atrayendo a un jugador como Shaquille O'Neal, puede no hacer absolutamente nada, simplemente tener espacio y una buena calidad de vida y convencer a 3 colegas de que se junten ahí. Y una consecuencia que tiene esto, de esta manera, de esta época de los Big Threes, y sobre todo volviendo otra vez a la figura de LeBron James, yo creo que en ese momento se convierte en el deportista más odiado de la historia. La NBA pasa a ser... Sí. Porque hemos visto la época de Larry y de Magic, ibas con Larry, ibas con Magic, pero había cierta dualidad. En la época de Jordan era... No es que fuese toda la liga contra Jordan, había mucha gente que solo Querías simplemente verle perder. Claro, Ya está, pero y no ni ibas en siquiera contra por de eso, Jordan. porque la masa crítica del aficionado al baloncesto iba con Jordan. Por mucho que tuvieses ciertas licencias, el 80%, inventándome de nuevo el porcentaje de la liga, iba con Jordan. En el momento que LeBron James firma ese acuerdo con los Miami Heat, la liga se convierte en Miami Heat o LeBron James
contra absolutamente todo el mundo. No había una sola Y además, lo franquicia peor, o un Javi, aficionado, porque entre los Knicks por el resentimiento, los Celtics por sentir que le están haciendo trampas, los Lakers porque están todavía con el punto de Kobe es el que ha ganado, dejemos que sea la cara de la liga hasta que este señor de aquí lo gane. Todos los proyectos pequeños, todos los mercados pequeños que se han visto damnificados por esta nueva manera de entender la liga, es todo el mundo está en contra de LeBron James y por eso yo creo que las finales que pierde contra los Dallas Mavericks, yo creo que son las finales más polarizadas de todo lo que habéis visto en la NBA. además es que hay una cosa que con el tiempo me revienta del caso de LeBron, porque LeBron simplemente hizo, o sea, ejecutó una de las posibilidades que existía dentro de las normas de la NBA. Es decir, no es que de repente se le aplicase un caso concreto a él, sino no quiero renovar y tengo la capacidad de elegir dónde narices yo quiero llevar mi carrera porque soy agente libre, porque tengo este derecho desde el año 1981 y hasta ahora nadie ha decidido, junto con Shaquille O'Neal y Moses Malone, a un gran nivel decir, oye, prefiero palmar un poco de pasta a cambio de irme a un sitio donde realmente igual puedo tener más opciones de ganar. O, lo de siempre, forzar la mano para que me acaben traspasando. Esto es un escenario completamente nuevo e insistía en la introducción por algo. Inicia una nueva era. O sea, porque hasta entonces las agencias libres era, pues, para los que realmente seguían esto, pues oye, que este ha fichado por este, o no sé quién ha fichado por el mínimo de veterano, o por la excepción de nivel medio. Ahora no. Ahora vemos un constante ruido, también mediático, y que le interesa a la liga y que la NBA sabe capitalizar de manera muy rápida por, oye, que es que este mozo acaba contrato y todavía no ha renovado. Que o lo traspasas o este se te va a ir. Ten cuidado que se te va a ir, que ahora sí que le interesa irse, porque se puede ir a unos Chicago Bulls o a unos New York Knicks. Solamente por esa posibilidad ya se genera ese hype, ya se genera esa atención, que es lo que hemos visto durante toda esta década de los años 2010 y que ahora mismo yo creo que está muriendo y ya lo analizaremos y lo hemos hablado en otros programas. Sí, es que ya te digo, si lo analizas desde el punto de vista de empoderamiento del jugador, que es más o menos lo que nos interesa a todos, porque ya sabemos, salvando las distancias que hay entre un trabajador normal y un jugador de NBA, es lo que interesa, en plan es lo que a todos los currelas del mundo les debe parecer bien, que es, oye, el currante toma todas las armas a su disposición para tener la situación de más poder posible. Perfecto, estamos de acuerdo. Pero se juntan varios casos. Es de nuevo, el problema de las expectativas cuando llega. Es lo que pasa un poco después con Durant. Durant llega como elegido, tú eres la persona que va a acabar con LeBron James. Y la manera en la que lo haces es como haciendo un poco trampas al sistema, que es yéndose a Golden State Warriors, que es alguien que ya ha ganado sin ti, que es el mejor equipo de la historia. Y con LeBron James es un poco esto porque son muchas primeras veces de la historia. Y la gente, todos tenemos la capacidad como de digerir un gran acontecimiento a la vez. Ya cuando se juntan varios, se nos complica, porque, de nuevo, más allá del caso de Shaquille O'Neal, que por su propia personalidad nunca ha sido tomado en serio como mejor jugador de la liga, como cara de la liga, aun y cuando lo era, Que lo hemos dicho nosotros en muchas digo, ocasiones. aun y cuando lo era, porque desde que se retira Jordan hasta básicamente que aparece LeBron James, es el mejor jugador de la liga. Puede estar Kobe, puede estar lo que tú quieras, pero como tiene ese carácter tan pasote y luego, de nuevo, lo hemos comentado muchas veces, tiene el punto de que es irreplicable y la NBA odia a los gigantes porque nadie los puede replicar. Para lo que es el acervo popular nuestro, los aficionados de la NBA, el mejor jugador de la liga o los mejores jugadores de la liga siempre habían ganado en su puta casa. O sea, nadie se imaginaba a Larry Bird yéndose porque no gana al principio. Nadie se imaginaba a Magic yéndose. La gente encima tenía todavía en su cabeza, porque es una figura que no se va a ir jamás de la cabeza de nadie, tenía a Jordan dándose cabezazos contra los Celtics, contra los Pistons y demás, hasta que coge y él los gana por sus propios méritos. Y de repente vemos... Sí, que es la historia del deporte, es la narrativa de lo pierdo para conseguir después Exacto, y sobre todo en el tema de la NBA que no estábamos acostumbrados, porque en el fútbol ya tenían los traspasos por pasta y estas cosas, pero lo que es el baloncesto estabas acostumbrado que al bueno, como en cualquier camino del héroe, se daba de cabezazos contra la piedra hasta que conseguías ser más fuerte que la piedra. Y tienes este punto de que nunca has visto a nadie que es el mejor, no ganar donde ha sido elegido. Tiene este punto de que un jugador nunca había montado un circo como el de LeBron James para hacer todo esto. Y luego tienes el punto de que es la figura de LeBron, con todo lo polarizante que ya vimos que era en su anterior podcast, y se convierte en eso. Es todo el mundo odia a los Miami Heat, todo el mundo odia a LeBron James y todo el mundo está deseando, porque es lo que nos pasa ahora al mirar en retrospectiva. Ese lustro del 10 al 15, es el lustro de Miami Heat.
Claro, yo quería llegar aquí porque me parece que por ese odio que se ha tenido a LeBron en esa primera etapa de la década, se ha olvidado lo bien que jugaban esos Heat, porque se ha perdido mucha perspectiva. Yo lo recuerdo del año 2012, del año 2013, que yo estaba ahí viéndolo como un crío. Esta gente estaba avanzando y adelantando lo que se iba a jugar en los próximos años. Jugaban con 4 abiertos, planteaban situaciones muy diferentes en el juego. Acuérdate de lo importante que era Shane Battier, de las opciones que ofrecía Chris Bosh, que no debió ser nunca un Hall of Fame. Es una vergüenza que este tipo sea Hall of Fame, y de esta burra no me bajo. Pero la búsqueda de los tiradores, de Mike Miller, de Ray Allen, que sé que a ti no te gusta cómo ocurrió, pero me parece que es una decisión inteligente, o el hecho de conseguir a nombres como Chris Anderson. O sea, son incluso la figura de Mario Chalmers, que es un base muy tal, pero que encaja junto al estilo de juego que tenían con LeBron y Dwayne Wade. O sea, es una parte de la historia que por ese odio sobre LeBron se ha dejado de lado. Y creo incluso que los Miami Heat de esa década, salvando la de 2010-2011, porque ese equipo era muy difícil y no terminaba de arrancar, pero entre 2012 e incluso 2014, juegan muchísimo mejor que los San Antonio Spurs. Por mucho que tu padre te diga, no, es que los San Antonio Spurs son el mejor equipo que ha ganado un anillo desde los Boston Celtics de 86. Mentira. Eran los Miami Heat. Los Miami Heat jugaban muchísimo mejor al baloncesto. Punto. Eran unos... A ver, obviamente evoluciona el baloncesto, pero claro, es que mira el plantel. Es que ahora estamos en 2024, 12 años después, y vemos a los Celtics pues con 5 tíos abiertos, con Porzingis al 5, que el 4 es Jason Tatum, que no es un 4, y tú miras a aquellos Miami Heat y tienes el 5, que es Chris Bosh, es un tío que juega completamente abierto para abrir la pintura. El tío que más tiene el balón no es el base, de hecho el base está en las esquinas esperando quietecín, porque está llevando todo el peso ofensivo. Esta barbaridad de jugador que es un base de 2 metros 6 y 100, porque encima que ya no es como... Está no es increíble, que ahora, era es mazadísimo. lo que dijo siempre Brad Stevens, de que las posiciones no las marca lo que haces en ataque, sino lo que haces en defensa. Y LeBron James es un 4, y su físico es de defender 4. Y te está defendiendo al tío más grande del equipo rival en la pintura, pero a veces está saliendo al exterior. Es la época más versátil de LeBron en defensa. Es que Y incluso... es cuando se crea toda la y mítica, que ahora es un poco falsa, de que te puede defender las 5 Sí. posiciones. Sí, o sea, de LeBron, para que nos hagamos una idea, que igual esto a la gente se lo ha olvidado. O sea, ahora decimos que Giannis es imparable en ataque. No. O sea, tú veías coger LeBron el balón en rebote defensivo y sabías perfectamente que a eso no lo parabas. No lo parabas ni con falta, y ese tío te clavaba un mate o te clavaba un UST, por lo que fuese. O sea, ese LeBron yo no lo voy a olvidar en mi santa No, vida. ese LeBron James en ataque estaba a niveles de imparable que hemos visto con Shaquille, con Chamberlain, y para de contar. Y estamos hablando de gente que medía 2 metros 10 y muy tranquilamente. Exacto. Para mí es el pico físico de un jugador que he visto en la NBA. Esos 5 años Es de LeBron increíble. y luego, de nuevo. Pero esto solo desde el punto de vista de los jugadores, porque luego miras el sistema de la NBA Heat y están en muchos casos adelantados. El que esté Chris Bosh, que bueno, ya les hizo un poco de daño los Dallas Mavericks con esa figura en las finales. Pero bueno, esos Sí, Dallas Mavericks también tenían a un Chalmers, tenían un Cardinal que seguían teniendo un ancla sí. en la posición de 5. Estos Miami Heat no, eran completamente. Encima, lo que te decía, las posiciones que guardaban en ataque no tenían nada que ver con lo que luego se correspondían en defensa. Era un señor equipo, pero, y aquí, volviendo al para LeBron James, dentro de las cosas únicas que hemos visto, otra cosa que nunca habíamos visto era al mejor jugador del planeta no hacerlo mal, sino claudicar en unas finales. Y ya te digo, y ese pico de odio de 2011 hacia su figura de risas no creo que se vuelva a cantar nunca con nadie. Es la explosión, es la tormenta perfecta del odio, inspirada por muchísima gente, desde España y desde Estados Unidos. Y esto nos lleva también al punto de fricción, porque después de haber conseguido todo LeBron James en el año 2013-2014, se va. O sea, porque acuérdate del circo en Las Vegas 2014, en julio de 2014, cuando se reúne con Pat Riley en Nevada para comunicarle que se pira, que después de lo ocurrido en las finales contra los Spurs, también porque Dwayne Wade estaba más muerto que muertín, y eso nunca hay que olvidarlo, porque esas finales las juega LeBron sin Wade prácticamente, decide volver a Cleveland y cambia otra vez de nuevo la narrativa, vuelve a darle un giro a su propia figura, y aquí, Javi, llega un momento que nadie esperábamos, que es la revolución. Es el pico, el momento en el que explota el baloncesto, en el que se descubre que 3 vale más que 2, y donde los Golden State Warriors descubren que jugar con un 5 pequeño puede hacerles llevar a conseguir un campeonato. Golden State, Javi, para mí,
y no sé diferencia, es para ti porque somos de una generación un poco diferente, pero cambia completamente la manera que tengo yo de entender el juego. Tanto en ese momento como en retrospectiva, porque es un fenómeno irrepetible tanto por lo que consiguen a nivel de juego como a nivel de defensa, como especialmente, y esto sí que lo hemos tratado en otra ocasión, de producto. Porque es un equipo reproducible, que te gusta mucho esto, es un equipo que mola ver. Es el efecto Vine. Sí, y tienes el punto de que en cuanto a riqueza de baloncesto, creo que el último lustro de la pasada década es quizás el más rico que hemos tenido, porque una vez que desaparece Porque encima es curioso porque el proyecto de los Miami Heat, que todo el mundo lo recuerda como súper exitoso porque lo es un proyecto que empieza y acaba perdiendo. Empieza con una derrota y acaba con una derrota en las finales. Y una vez que se demuestra que ese equipo es batible, hay como una época vale, tenemos asentado el modelo Big Three, pero a la vez empiezan a experimentar muchas cosas distintas. Porque por un lado tienes a los Houston Rockets armando un equipo como la Copa de un Pino, que eso sí que es de los equipos más infravalorados de la historia, por el simple hecho de que no son capaces de ganar al mejor equipo de la historia. Un caso parecido. Vaya, en plan, ¿qué le va a pasar? Tienes por un lado ese proyecto, por otro lado tienes a los Spurs antes de perder a Kawhi Leonard, que son un poco como los guardianes de las esencias de todo esto que has comentado antes. Sigues teniendo ahora que ha vuelto LeBron a Cleveland. Sigues teniendo este proyecto de unipersonalista, de intentando montar tu Big Three con Kevin Love y con Kyrie Irving. Y luego tienes pequeñas unidades atómicas por ahí. Tienes en plan a Oklahoma, que ha intentado reconstruir desde el draft, pero se le está dando regular, está sufriendo de las tacañerías. Y Y luego, tienes una Javi, época de riqueza también increíble. una cosa... Y luego, te iba a decir sobre todo. Sí, perdón, que es que me están llamando y se me está cortando. Vale. No, te iba a decir que dentro de todo lo bonito que estás contando, también es algo que ha ocurrido que hemos contado en otros episodios, y es lo negro, lo malo que ocurre. Porque ahora es el momento en el que emerge el tanking. Que ya lo hemos tratado en otros episodios y no nos vamos a repetir por lo dicho anteriormente, pero es un momento de eclosión donde suceden tantísimas cosas y al mismo tiempo estás viendo como ante el escenario de todo el mundo se está rearmando, todo el mundo tiene proyectos ganadores, dicen, vale, yo no voy a entrar en esa pelea, yo voy a jugarte a 5 años vista. ¿Qué es lo que hace Boston? ¿Qué es lo que hace Philly? ¿Qué es lo que hace, bueno, iba a decir los Lakers, pero es mentira, lo que intentan hacer los Lakers, lo que intentan hacer los Knicks, o lo que intentan hacer en su momento Denver Nuggets? Es decir, no puedo ganarte a estos Warriors, que es los que definen en cierta medida junto a los Miami Heat la década, y dicen, vale, yo voy a jugarte para cuando tú tengas 30-35 años. Ahí va a ser mi momento. Sí, y los Warriors te transforman la NBA en muchos aspectos también por porque es un equipo que se arma desde el draft. Vale que requiere muchísima suerte, como esas pequeñas lesiones esas grandes lesiones de Stephen Curry al principio de su carrera, que es lo que le firmaron un contrato más bajo y te duran y estas cosas que hemos hablado 1000 veces. Pero luego te empiezas a fijar a partir de ahí, y con la excepción de, obviamente, Lakers y LeBron, porque son Lakers y LeBron, te encuentras con unos Nuggets que son estrellas de la casa, con unos Milwaukee Bucks que son estrellas de la casa, con unos Jazz que son estrellas de la casa, que también nos olvidamos de los Utah Jazz. Celtics que son estrellas de la casa. Obviamente tiene excepciones, esos Raptors que cogen y traen a Kawhi Leonard, o obviamente lo que hemos ya citado los Lakers, pero sobre todo es la revolución aquí ya es cuando estamos viendo, te digo, toda esta época tan rica de varianzas, porque de repente tienes un juguete nuevo, y ese juguete nuevo es la estadística avanzada. Y ese juguete nuevo es el que te propicia proyectos como los de los Houston Rockets, que te dice, vamos a apostarlo toda esta carta. Pero también, que es lo que te iba a decir del proyecto revolucionario de los Golden State Warriors, la gente se queda mucho con el triple y no se acuerda de una cosa paradigmática, aparte de lo bien que juega el balón, es que desde Magic Johnson, bueno, perdón, desde Isaiah Thomas, porque Magic Johnson era un caso distinto, nunca habíamos visto un equipo ganar con su mejor jugador en el puesto de base. Es una cosa que se habla mucho. Estamos ya metidos en la liga de los aleros. Incluso Magic era una excepción porque, coño, Magic, al igual que LeBron, 2'6", medía 2 metros 200.000 centímetros. Y Stephen Curry nos vuelve a traer una cosa que ha sido muy puntual en la NBA, que es que se puede ganar con tu mejor jugador con tu mejor jugador siendo un base. Y es una revolución completa y total. Claro, porque además nos marca el inicio de una era en la que va a ser definida principalmente por los guards, llámese Stephen Curry, llámese James Harden, llámese en su momento Kyrie Irving en Cleveland Cavaliers, pero que al mismo tiempo
se produce, como consecuencia de esa explosión de Stephen Curry, un cambio en el juego por el cual necesitas aleros súper versátiles a nivel defensivo y pivots que sean ligeros. Es el momento en el que, tú te acuerdas, cada semana aparecía un artículo que decía: los pivots están muriéndose, parecían dinosaurios a punto de ser aplastados por el meteorito, y el meteorito era un triple de Stephen Curry. Pero sí que se produce en muy poquito tiempo la desaparición de un perfil de interior, de los Al Jefferson, de los Jahlil Okafor, de los Roy Hibbert incluso, o sea, jugadores súper pesados, o Merasik, que me gustaba mucho, o sea, jugadores súper pesados que eran muy técnicos o que requerían mucho balón y que ya no eran necesarios, al igual que esos cuatros abiertos que habían sido tan fundamentales en la consecución de diferentes títulos a lo largo de la década anterior, o incluso en ese primer lustro de la década, y que ya no eran válidos. Ya no nos vale un Rasheed Wallace, ya no nos vale un Brandon Bass, ya no nos vale un Jared Salinger. Ahora necesitamos treses que hagan de cuatros. Ahí es donde aparece LeBron, ahí es donde posteriormente aparecerá Jason Tatum o Kawhi Leonard. O sea, es un momento, insisto, lo decías tú, cambian muchísimas cosas de manera muy acelerada, es muy difícil adaptarse a lo que sucede y tiene que ver también con la estadística avanzada. Y ahora te doy paso, Javi. O sea, porque es un momento en el cual aparecen diferentes maneras de entender el baloncesto porque hay diferentes métricas y quien no es capaz de adaptarse queda completamente relegado. Los Knicks, los Kings, los Suns, este tipo de equipos que no tenían, que antes simplemente les caía una estrella de turno y se solucionaban las cosas, ahora no, ahora tenían que atender a distintos factores para poder salir del agujero. Claro, es que estabas acostumbrado a que la figura del 5 fuese eso. Tenías a Shaquille O'Neal, tenías a Kendrick Perkins, tenías a Wallace, tenías en cierta parte del principio de su carrera a Tim Duncan, tenías ese ancla ahí, lo tenías siempre. Y no hay mejor manera de mantener esta transformación. El ejemplo más paradigmático, el ejemplo por antonomasia, es Roy Hibbert. Es un jugador que su prime dura literalmente 18 meses. ¿2 meses? Sí, ¿2 meses? sí, pasa de ser considerado en plan de debatir, coño. Es que el bueno de este equipo es Hibbert, no es Paul George, es Hibbert el que está sujetando. A ver, igual pasaron cosas, Sí, igual pasaron cosas, pero luego hay muchos jugadores que durante ese lapso de tiempo parece que van a marcar la liga y se habla hay artículos sobre esto en plan de la riqueza del jugador interior tradicional, porque es la época en la que Hibbert firma el contrato que firma, lo diré, Drummond firma, Al Jefferson. Drummond firma el contrato que firma, incluso que Greg Monroe. Incluso en el verano de 2014, uno de los principales agentes libres de los que más gente tiene ganas de pillar es Kenneth Faried. Y son jugadores que pasan a estar en el año 2014 de estar firmando contratos, de ser jugadores que se está peleando toda la liga con ellos. Y hay un perfil de jugador que es el paradigma de Derrick Williams, que es este swinger que no sabe si es un 3 o un 4, que están desapareciendo en la liga, que no tienen manera de adaptarse al juego de esa época. Y en un lapso de 6 meses, no llega ni siquiera al año, los primeros quedan como unos auténticos dinosaurios, los Drummond, los Faried, los Okafor, que el pobre hombre acaba de llegar a la liga que parece que iba a ser el interior del futuro, quedan completamente barridos, y todos estos swingers que, bueno, es que sí, algún rebote, muy buena mano, pero una defensa, como los Kevin Love, que es el mejor de estos ejemplos, Sí. de repente suben al alza, porque de repente ese es el interior que necesitas para adaptarse a este baloncesto. La gente cuando llega Draymond Green a la liga y te dicen, te cambia pelo a Draymond Green Se por vuelven Andre Drummond, locos. tú dices, te doy a 7 Draymond Greens por Andre Drummond. Y en 2 años tienes la contraposición de cuál es el defensor y el atacante que hay tanto hipócritas. Es la palabra de la década, es versatilidad. O sea, es una versatilidad que se traslada a todos los campos, porque desaparecen los Rodney Stuckey, desaparecen los, no voy a decir TJ Warren porque es más posterior, pero ese tipo de jugadores, los Monta Ellis, que eran un auténtico escándalo para buscar perfiles completamente diferentes. Se revaloriza la figura de los Trevor Ariza, acuérdate lo que se hablaba de los 3&D, de ese tipo de perfiles, jugadores súper versátiles que sean capaces de defender y al mismo tiempo tirar con un bajo volumen de uso. Y claro, y aquí hablábamos antes de Miami, pero es que durante esta época todos los equipos se construyen con nuestro objetivo es ganar a los Warriors. Y aquí hay un equipo, que lo decías tú al principio, se ha pasado muy por encima, no se le ha respetado por lo que debería ser, sino que se ha mirado al meme, se ha mirado con James Harden, siempre se chocaba contra un muro en playoffs, pero los únicos que estuvieron realmente cerca de acabar con el mejor equipo de todos los tiempos, que fueron los Golden State Warriors, fueron los Houston Rockets. ¿Por qué? Porque tenían, lo primero, una gerencia que funcionaba por y para destruir a ese equipo, un entrenador
que tenía muy claro lo que quería hacer para ganar a esos Warriors, y luego una plantilla de un talento descomunal, que era un equipo de laboratorio, y que nunca sabremos qué hubiera pasado si en vez de fallar 27 triples consecutivos solamente hubieran fallado 20. Pero yo nunca me olvidaré de esa noche de mayo donde yo veía el portátil y me quería tirar por la Encima es un ventana. proyecto que recoge muchas cosas, porque por un lado tienes a de Anthony, claro, si tienes a de Anthony es imposible no acordarte de sus Suns. Si ves cómo es el proyecto de Dwight Howard y rodeado de 4 enanos, es imposible no acordarte de aquellos Orlando Magic. Y luego tienes el Harden sistema, que tanto se hizo con él. Pero es que funcionaba de cojones. Es que se quedan a nada de echar los Warriors. Es una aberración estadística tengo un trauma con eso que no lo puedo superar. Yo no tengo un trauma con los Houston Rockets de 2018 y no puedo. Creo que era una de 2.000 opciones el hecho de fallar 27 triples seguidos. Y claro, se juntan muchas narrativas graciosas alrededor de ellos. En plan, no hacen más que tirar triples. Parece Gandalf saliendo de la comarca con 3 hobbits. Harden no defiende ni a Cristo, lo cual en esa parte de su carrera era ciertamente verdad. Pero había un objetivo en la NBA que era ganar a los Golden State Warriors, a esos Golden State Warriors, y nadie estuvo más cerca que ellos. Y es en esta conferencia oeste, que es lo que te comentaba en la previa, si hablamos de que para mí la conferencia más reñida de la historia es la del este de los años 86 al año 90, que tienes ahí barbaridades entre Celtics, Pistons, ¿Todos? Jordan, los Sixers, que de aquí también sabéis jugar al baloncesto y todas estas cosas. De repente, en el año 2017, se te junta el último año de estos San Antonio Spurs de guardar las esencias, este proyecto de los Rockets, que en cualquier otro año estoy convencido de que habría ganado un anillo, y el mejor equipo de la historia, todo metido ahí. En la época de los Memphis Grizzlies, del Grit and Grit, en la época de... Bueno, iba a decir, los Lakers, en la época de los Clippers de Love City, o no recuerdo cómo se llamaba la chorrada aquella. Es decir, Sí, por debajo. Sí. Un Es decir, equipazo. no es una conferencia igual como la tienes a 3 equipos realmente históricos, mirando cualquier tipo de rating, pero es que los 4 que vienen por detrás son equipazos. Es decir, tienes una conferencia de 7 equipos que es imposible entrar en playoff ahí. O sea, para que te hagas una idea, los Denver Nuggets en esta temporada 16-17 se quedan fuera con 40 victorias, ¿vale? Pero es que estamos hablando de... Quedan en 2017, vienen de los Warriors primeros, con 67, Spurs 61, Rockets 55, Clippers 51 en cuarta posición, Utah Jazz en 51, Oklahoma City Thunder 47, Grizzlies 43, Blazers 41. O sea, estamos en un nivel de calidad en el que unos primigenios Nuggets con Jokic se quedan fuera, unos Pelicans con Anthony Davis se quedan fuera, los Maps de Nowitzki se quedan fuera. Y claro, o sea, es que la cabeza del oeste, los Warriors, los Rockets, los Spurs, los Clippers eran un auténtico equipazo. Que te acuerdas de esa serie de playoffs de los Utah Jazz contra los Clippers, donde Gordon Hayward se convierte en el mejor jugador de la NBA durante 3 días. De hecho, no sé si ese año o el anterior, que se bate el récord lo bate encima de los Suns. Creo que los Suns han tenido el proyecto de los 3 bases, que marcan el récord quedándose fuera con 44 victorias. Una barbaridad por el estilo. Sí, es el de... ¿cómo se llama este hombre? Bueno, sí, el entrenador Que luego... ¿Qué es esto? O sea, para mí por eso te hablo de una época de riqueza, porque encima son proyectos que no tienen nada que ver. Tienes los Warriors, que vemos que es la revolución, la vanguardia del baloncesto en ese momento. Por detrás tienes un proyecto único como los Rockets, los Spurs con las agencias. Luego tienes a los Clippers, que es un sistema basado en base más un 4 más tiro exterior completamente absurdo. Súper moderno, lo que pasa es que tiene a Doc Rivers. Haciendo lo que hace siempre Utah, que es sacar todo el talento posible, o lo que hacía el Boris Sloan, sacar el talento bajo una piedra hasta que el talento se me vaya. Los Memphis Grizzlies del Grit and Grit, que es vas a comer piedra, desayunar piedra y cenar piedra, y buena suerte con todo eso. Digo, no he visto una época de tanta riqueza. No, yo no tengo ya en la NBA de estilos, de más de entender un proyecto ganador como esa conferencia, esos 5 años. Yo creo que eso es algo irrepetible. Sí, yo aquí tiro un poquito más de corazón porque es la época que realmente más, o sea, no es la que más he visto porque actualmente es la que más veo, pero sí que es la que más me sorprendían las cosas. Y sí que te compro bastante el hecho de que había variedad, porque a día de hoy, y esto sí que te lo digo con conocimiento de causa, el patrón con el que los equipos están cortados es prácticamente el mismo. Tienen sus diferencias, tienen sus particularidades, tienen sus jugadores, pero la mayor parte de los equipos juegan prácticamente igual. Te gusta más, te gusta menos, pero juegan prácticamente igual. Y eso hacía que esa década ese lustro entre 2015 y 2019 tan bonito. Porque sí que había esa diferencia que
te permitía distinguirlo y que, por ejemplo, no hemos hablado de los Washington Wizards, que eran uno de los equipos más divertidos de esa época, con Gortat, con Bradley Beal, con Kelly Oubre, con John Wall, como echo de menos a John Wall, pero claro, estamos en un momento y esto nos permite encauzar la última parte en la que hemos empezado con una dinastía o con un super equipo que llega a su fin, como son los Celtics, como son los Lakers también, que apenas se recuerda que son el equipo que gana el anillo al principio de la década, y terminamos con Kawhi Leonard destrozando a la última dinastía que todavía conocemos, que son los Warriors. Es decir, el mejor equipo de todos los tiempos acaba sumido en una implosión sin precedentes, en la que prácticamente en el lapso de 5 días pierden a Kevin Durant por rotura de Aquiles, a Klay Thompson se rompe el cruzado, y te gana Marc Gasol, Serge Ibaka, Fred VanVleet, Pascal Siakam y Kyle Lowry. Y Kawhi Leonard, evidentemente, pero es un momento también, y ahora te lo cierro, la primera franquicia extranjera que gana un anillo de la NBA. Sí, y sin olvidarnos que por el medio, si hemos dedicado mucho tiempo a hablar de la figura de LeBron James y todo el odio que sufrió, también a final de la década se cumple el proceso contrario, que es el de la redención. Porque vuelve a su casa, y yo creo que ni siquiera es el año que gana, sino el año que pierde esas finales, cuando tú... Ya la gente, durante mucho tiempo, es lo típico que hablamos siempre que hablamos hace un par de podcasts, nada nos gusta más que elevar algo a las estrellas que el tirarla abajo. Y los Golden State Warriors, hay un momento en el que pasan de ser el equipo del pueblo a ser el equipo más odiado, porque estamos viendo toda esta variedad, toda esta amalgama de manera de entender el básquet, y toda está siendo machacada por Golden State Warriors, y machacada y machacada y machacada. Y entonces pasan de ser los niños bonitos de la NBA a ser odiosos. Ya no nos gusta lo divertido que juegan, ahora das con los triples que tiran. Ya no nos gusta cómo cambian defensa, sino que, joder, es que no hacen más que cambiar. Es que eso sí, no tengo un uno contra uno bonito. Y justo en ese momento que tenemos la última gran rivalidad de la NBA, porque se repite varios años en las finales, LeBron James contra Golden State Warriors, y aunque la gente tiende a tendemos a pensar que es cuando gana LeBron, cuando dices, bueno, ya has hecho las paces, has ganado en casa, yo creo que es el año anterior, cuando se lesiona Kevin Love, cuando se lesiona Kyrie Irving, y está básicamente él solo contra esa barbaridad de equipo, contra esa auténtica barbaridad de equipo, y casi les gana, y ha pasado de ser el primer año en Miami, de ser el jugador que se borra en las finales, la primera gran estrella que vemos borrarse en unas finales, a que en esas finales que pierde contra Golden State Warriors, para mí es la primera vez desde Jerry West que tienes la sensación de que el MVP se lo merece un chaval que acaba de perder. Y de hecho gana el MVP quien le defiende, es que es Andrew Iguodala en vez de Stephen Curry, que no hace tan malas finales como mucha gente. No, es que hay 6 vendernos años en los momento. que el MVP de las finales es o LeBron o el que defienda a LeBron. Ya que ya te pone un poco en perspectiva todo eso. Ya, de nuevo, como a lo que vas tú, ya se pone fin a esa década con un proyecto nuevo, que es paradigma de lo que se hablaba antes de la agencia libre, porque nadie tenía a Toronto en su radar, y te pone fin no solo ya a la época de LeBron, que ha migrado a tierras más verdes, y a estos Golden State Warriors, que ya sí que se acaban de convertir en el juggernaut de la liga con la adquisición de Kevin Durant, y lo hace un equipo de la nada, que estaba en la más absoluta inopia, en el desierto de la NBA, que es hago playoff y punto, y lo han vuelto a hacer como mandaban los cánones con el camino que abrió LeBron hace 9 años, que es voy a traer mejor agente libre en el momento. Claro, y además es que eso inicia una nueva época, y es lo que analizaremos quizá en un tiempo con la década de los 2020, que es voy a hacer un traspaso que cambie todo, porque después de Kawhi a los Raptors viene Jrue Holiday a los Bucks, viene Andrew Wiggins a los Warriors, viene el traspaso de Kentavious Caldwell-Pope a los Denver Nuggets, que sí que es un game changer, las cosas como son, y de nuevo, otra vez, este año, Kristaps Porzingis y Jrue Holiday a los Celtics. Claro, es un volver a los inicios, es un volver al origen de lo que realmente es esto de ve una oportunidad, lo que siempre dice Danny Mori, mientras tengas un 10% de probabilidades de ganar un anillo, tienes que ir a por él. Y yo creo que esta década de los años 2010, personalmente yo le tengo muchísimo cariño, tiene sus cosas malas, evidentemente, tiene sus escándalos, que hoy creo que es el episodio que más nos hemos centrado en el juego, pero creo que verdaderamente lo merecía, dejar un poco de lado todo lo que ocurrió, porque no hemos hablado siquiera de que hay un lockout en el año 2012, donde David Stern nos regala su última obra magna, que es ese retorno
al CB, al reparto equitativo de los beneficios, como también la llegada de Adam Silver y toda la problemática que hay con Donald Sterling y demás, que hemos tratado en otros episodios, pero que también ocurre en esta década. Yo estoy particularmente contento de no haber hablado de la época dorada del baloncesto español en la NBA. Aunque, hombre, es cuando llegan a estar 7, si no me equivoco, en esta década. Pero sí quería hacer... No, nunca he sido yo muy fan. Cero fan de todo eso. Pero sí que quería ya, para cerrar el podcast, con una cosa que es... dos cosas que nos han quedado. Una es el lockout, por todo lo que implica. Y 2, los 6 primeros meses de Ricky Rubio en la NBA, que también tiene lugar en esta década y fueron una época preciosa. Cierto. Madre mía, nos hemos olvidado de lo más bonito del mundo, que era el Ricky Cesto. Son las dos historias que nos han quedado fuera. El Ricky Cesto y la Linsanity. Y la Linsanity. Es que es un momento en el que gracias a las redes sociales aparecen también las explosiones de jugadores. Jugadores que duran una semana. O sea, hacías tú antes de los Suns de los 3 bases. Y Sia Thomas también es un fenómeno. ¿Qué dices? Por favor. Ya te aviso, cuando hagamos dentro de 3 años el podcast de la anterior década, voy a estar todo el rato simplemente de esa hora de podcast voy a estar media hora hablando de la temporada 2017 de Sia Thomas. No, pero es que eso ya prescrito entonces. Eso ha ocurrido en esta década. Prescrito. Dice que duró un mes. Bueno, un mes duró. Bueno, Javier, muchas gracias por pasarte otra vez más. Claro, pasarte en nuestro podcast. Que digo, es como que le las cosas del Daily, macho. Se me pegan las cosas del Daily. Es lo que dices, tonto de los cojones. Muchas gracias por estar una semana más aquí haciéndolo el tonto. Muchas gracias también a la gente que nos aguanta y que nos escucha semana a semana. Que nosotros aquí nos lo pasamos muy bien, también lo pasamos muy bien con la gente que nos deja comentarios y que se pasa por todas las plataformas en las que estamos y esperamos haber gustado, porque yo le tengo mucho cariño a esta década, te lo he dicho, y teníamos también muchas ganas de hacer este programa. Ya te digo, me jode haberme dejado fuera a Ricky Rubio al enano, pero bueno, sí. Es que podríamos habernos pegado una hora y media. Es que claro, es que hemos visto mucha mierda esa década, ya la estamos viendo. Sí, de las anteriores décadas igual habíamos visto 100, 200 partidos, de esta vez hemos visto 100, 200 cada temporada. Yo ya te digo, la temporada que más cariño le tengo es la 17-18, porque yo la 16. Todos 16, los santos 16. Esa que te dije antes al principio del podcast que me costó la salud fue esa. Así que nada, un abrazo y un saludo. Exacto, muchas gracias por escucharnos en este cuadragésimo es, ¿verdad? El 40 es el 40º episodio de Esto no es un podcast NBA. Nos despedimos. Un saludo y hasta la próxima semana. Un saludo.